Cuando yo llamo a la reflexión es precisamente en esos términos, porque venir de decir me roban, no es primera vez, a Julio Fabián que lo revisen, que me revisen si yo en algún momento he robado. Yo creo que esa palabra debería de ser utilizada ante las instancias correspondientes. Entonces yo pido lo mismo, respetémonos, porque en lo particular yo me siento ofendido cuando dicen, mire, me robaron. Y si alguien tiene pruebas, que las presente ante las instancias correspondientes. Pero no es justo que ni tan siquiera se le dé la presunción de inocencia a aquella persona y venir a decir, robaron, se lo robaron, me robaron el auto, me robaron tal cosa. Yo creo que eso no es de un profesional, y lo digo con mucho respeto porque usted es un profesional exitoso. Vayámonos a ese nivel. Gracias, presidente. Sí, ministro, no lo tome como que aquí hemos venido a la Santa Inquisición, o sea, queremos escucharlo, pero lo que le pedimos es respeto, o sea, esos calificativos de me robaron el audio, o sea, creo que no contribuyen, pues, a llevar, pero tiene el uso de la palabra, ministro. Bueno, voy a continuar. Entonces, habilitamos 4 hospitales temporales, Segunda Brigada de Comalapa, Jiquilisco, Tecoluca y también el Hospital La Ceiba. Eso se hizo con una pequeña inversión, con el apoyo del Ministerio de Salud, Obras Públicas y también el Instituto del Seguro Social. Adicional a eso, el presidente nos pidió que mejoráramos toda la red de hospitales públicos. Y con una inversión de cerca de $5 millones, bueno, de $5 millones, habilitamos 256 camas de hospitalización general adicionales a las ya existentes y 157 camas UCI adicionales a las ya existentes, porque cuando llegamos solo encontramos cerca de 30 camas UCI funcionando, además de otros espacios que se necesitaban para poder atender la pandemia. Y fue justamente así como empezamos a intervenir los diferentes hospitales. El Hospital Benjamín Blum, se habilitaron cerca de 21 camas UCI. Acá pueden ver fotografías de cómo quedó al final el hospital. El Hospital Militar también se intervino, se habilitaron 16 camas UCI solo en el Hospital Militar. De igual manera en el Hospital de Soyapango se habilitaron espacios para poder atender pacientes de COVID-19. El Hospital Saldaña, que se dejó como un hospital para atender camas de cuidados intensivos de primer mundo, 8 camas UCI y 16 camas de cuidados intermedios. Y aquí se pueden ver la fotografía, ahí está el oxígeno, aires médicos, y todo lo necesario para cumplir con la normativa hospitalaria. De igual manera el Hospital Sacamil, se habilitaron cerca de 6 camas UCI, aquí pueden ver cómo quedaron las obras. El Hospital Rosales, que está en estas condiciones, y con una inversión de $210,000, se habilitaron 21 camas UCI, 26 camas de cuidados intermedios y 12 camas de cuidados especiales, que de hecho estuvo el ministro de Salud inaugurando ese espacio digno para la población, para la gente. Y aquí pueden ver un antes y un después de cómo quedó el hospital. Aquí está con monitores, con todo el sistema de oxígeno, aires médicos, etc. Y así fuimos cambiando diferentes espacios. Por ejemplo, este espacio lo transformamos como un albergue para todas las familias o todas las personas que iban a este hospital. Igual el Hospital de San Bartolo, se realizaron intervenciones, se habilitaron 14 camas de hospitalización general en el Hospital de San Bartolo. En el Hospital de Suchitoto de igual manera se habilitaron camas. En Zacatecoluca se habilitaron cerca de 40 camas de hospitalización. En el Hospital de San Vicente 22 camas de cuidados intermedios. De igual manera el Hospital de Hilo Vasco, acá pueden ver, se hicieron una serie de intervenciones para habilitar 10 camas de hospitalización para pacientes de COVID, se adecuó un espacio, un área de atención. El Hospital de Cojutepeque, también en Cuscatlán, 40 camas de hospitalización. El Hospital de Usulután, se habilitó un área COVID. El Hospital de San Juan de Dios de Santa Ana, también se realizaron intervenciones, se mejoraron pasillos, se habilitaron camas. De igual manera en Ciudad Barrios, en San Miguel. En San Juan de Dios de San Miguel también se realizaron diferentes intervenciones, centro de monitoreo, área de atención de pacientes, camas de hospitalización. En el Hospital de Santa Rosa de Lima se intervino también, se habilitaron cerca de 20 camas de hospitalización general. El Hospital Nacional de la Mujer se realizaron intervenciones.
En el Hospital de la Unión se construyeron pasillos, se iluminó el hospital, se adecuaron diferentes áreas para poder atender pacientes de COVID-19. El Hospital Nacional de San Pedro, también en Usulután, se mejoraron espacios, se habilitó un área nueva para pacientes de COVID. En el Hospital Santiago de María en Usulután, este es un área de quirófano, está en estas condiciones y lo transformamos en estas condiciones. Y aquí pueden ver cómo es que se iba mejorando la red de hospitales públicos para transformarlos en hospitales de primer mundo, y además se habilitaron áreas COVID también. El Hospital de Cabañas en Susutepeque, de igual manera se habilitaron 6 camas para atender pacientes de COVID-19 adicionales a las que ya se tenían. En Aguachapán de igual manera se realizaron intervenciones. En Nueva Guadalupe, San Miguel, se mejoraron diferentes espacios y se adecuó un área especial para pacientes de COVID-19. En el Hospital Jorge Mazzini Villacorta, en Sonsonate, de igual manera se intervino para poder atender pacientes de COVID-19. El Hospital de Chalatenango, doctor Luis Edmundo Vázquez, una intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas, está en estas condiciones y se transformó en estas, para tener hospitales de calidad para la atención del pueblo salvadoreño. De igual manera en Nueva Concepción, Chalatenango, solo ahí se habilitaron 14 camas de hospitalización general. En el Hospital de Chalchuapa se habilitaron 5 camas de cuidados intermedios para poder atender pacientes. En el Hospital San Rafael, con una inversión de $221,000, se habilitaron 4 camas UCI adicionales a las 8 que ya tenían en existencia. Y eso para poder garantizar la atención médica. Se mejoraron las áreas de quirófanos, por ejemplo. Acá pueden ver un área de quirófano como en las condiciones en las cuales se dejó al final. Y además de habilitar hospitales temporales y además de mejorar toda la red de hospitales públicos que estaban en el abandono y que había que ampliarlo y reconstruirlo, el presidente también nos encomendó prepararnos para lo peor. Y ahí fue cuando se tomó la decisión, antes de tener el primer caso siempre confirmado de COVID-19, de la construcción del Hospital de Salvador. Y aquí está el hospital, un hospital de primer mundo, que de hecho han venido personas de Europa, especialistas de Europa, y dicen y ellos han dicho en diferentes ocasiones que no darían ellos por tener un hospital como este en medio de la pandemia. Y este hospital ha servido para que la red pública a nivel nacional no colapse. Llegó en el momento indicado y la fase 1 y la fase 2 ya está en un 100% su construcción. Este proyecto, y quiero hacer mención a esto, se sacó el concurso público diseño-construcción. ¿Qué significa eso? Primero, que el riesgo lo asume el contratista, y segundo, que no hay modificaciones en volumen, en incremento en el monto de la obra. El proyecto al final se adjudicó por un monto de $34.7 millones entre la fase 1, fase 2 y fase 3. Es decir, no va a costar más de eso. A diferencia del Hospital del Seguro Social de San Miguel, que costó $85 millones y va a llegar a costar cerca de $180 millones según un litigio que se sigue, y solo tiene capacidad para atender 160 pacientes. El Hospital El Salvador, solo en la fase 1 y fase 2 tenemos capacidad para atender 1,000 pacientes, y con la fase 3 vamos a poder tener capacidad para atender 1,000 pacientes adicionales. Es decir, cerca de 2,000 pacientes aproximadamente. Entonces, y con una inversión mucho menor. Entonces, se le dio esto al pueblo salvadoreño para darle un hospital de calidad. Y yo sé que en esta comisión nos han citado, entre comillas, a ver, irregularidades. Pero yo creo que quizás, no sé si ustedes le llaman irregular a esto, porque antes lo normal y lo que no era irregular era tener estas condiciones en los hospitales. Me imagino yo que eso era lo normal. Ahora a esto se le llama irregular, a estas condiciones, a las condiciones dignas para el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que se tuvo que haber tenido siempre. Aquí tenemos un centro de monitoreo, ministro, de primer mundo. No tiene la foto del lado contrario de la calle porque está mostrando donde era Cifco, pero del lado del parqueo a la par de Capres sería bueno que lo muestre, ya que estamos hablando de eso. Estoy hablando del de hospital. La fase 3. Estoy hablando del Hospital El Salvador, Sí, que de hecho ya